Hola, buenas, mi nombre es Fabián Reyes y hoy vengo con un nuevo video del principio de funcionamiento de un ventilador mecánico. Y bueno, los componentes a utilizar son bastante sencillos, ya que como les dije es solamente un principio de funcionamiento, no pretende ser el mejor proyecto de esto. Y bueno, los componentes son un display LCD con su respectivo I2C, una tarjeta Arduino, un encoder de rotación o sensor de rotación, como quieren llamarle, y un servomotor. Algo nuevo que se podría ver acá es este encoder de rotación, que muchos los confundirán con un potenciómetro, pero es muy distinto a un potenciómetro, ya que bueno, por ejemplo, este módulo tiene resistencias de pull-up, luego lo veremos. Y aparte que se puede girar infinitas veces hacia izquierda, tanto como derecha, además de traer un pulsador. Entonces nos sirve mucho en este caso para crear menús de usuario y todo eso. Entonces podríamos girar hasta buscar nuestra opción y presionarla. Y con esto nos podríamos ahorrar el espacio de un teclado o, o algo así. Entonces el funcionamiento de esto será que nosotros al girarlo seleccionaremos la frecuencia señal que queremos, ya sea tendremos tres opciones, bueno, en realidad cuatro, que serán de 10 frecuencias por minuto, de 20 y de 30 por minuto. Y la otra opción, la cuarta opción, es de apagado. Entonces nosotros podremos girarlo hasta elegir y luego presionar eso. Y el servomotor será el que nos va a estar moviendo nuestra polea de arriba hacia abajo para estarnos presionando con nuestro tipo AMBU, que será el que le envíe el aire al paciente. Bueno, vamos con el código entonces. Tenemos aquí el código, de principio tenemos aquí las conexiones, que esto es una muy buena práctica, dejar aquí en tu código las conexiones que hiciste con este código, para luego no perderte y facilitarte el trabajo. Y aquí tenemos, digamos, con un pequeño cálculo del periodo senal que tenemos que hacer para, para nuestro menú, para las opciones que vamos a elegir. Luego más adelante vamos a ver todo el tema de cálculo. Entonces aquí primero que nada importamos las librerías, tanto de servo como para la pantalla de I2C. Definimos los pins y variables. Y aquí creamos nuestro arreglo de 4 y que va a ser nuestro menú a la final. Declaramos la posición del encoder, que va a estar en 0 inicialmente. Definimos los pines de entrada y salida. Aquí el pin de pull-up del encoder también, que es porque tiene resistencia pull-up en su switch. Y inicializamos el servo en 70 grados también. Y por acá inicializamos la pantalla LCD enviando un primer mensaje que diga frecuencia senal. Y, y bueno, acá lo que hacemos es que como dice aquí, se habilita una interrupción en modo bajo, ya que cuando se presiona el encoder de rotación, te lo manda a tierra, te manda una señal baja. Entonces esa es la interrupción que te hace. Se inicializa la comunicación serial a 9600 audio, más que nada para verlo aquí en el monitor serie. Y es como lo mismo que antes. Se muestra, perdón, la posición del encoder también con esto. Y bueno, pasamos al loop. Aquí estamos preguntando si el botón del encoder es oprimido, o sea, es bajo, ya que como dijimos que al oprimirse te manda a tierra. Y si es oprimido, luego te vuelvo a preguntar que cuando sea oprimido y esté en la posición 0, entonces haga todo esto, ¿ok? Y lo mismo para todas las otras opciones,
que llama a la acción 1, a la acción 2, a la acción 3 y a la 4. Te hace lo mismo para todo. Entonces bajamos y vemos aquí eh, que si la posición del menú es distinta, entonces nos muestra la nueva posición que tenga. ¿Qué quiere decir esto? Que al nosotros estar girando, tenemos que decirle que cambie. Si giramos, nos va a cambiar de posición, entonces tiene que estarse actualizando constantemente. Y para esto es todo este, digamos, párrafo. Es para actualizar la posición del encoder. Bueno, aquí vienen las acciones que son todas las mismas, sino que con cálculos diferentes. Ok, entonces la acción 1 lo que nos va a hacer es que si está en la posición 0, entonces le seteamos en el LCD en la posición 9,1, mostramos la posición en la que está y le decimos que el servo se vaya a 100 grados por 3600 milisegundos y que luego de eso vaya a la posición 70 grados por lo mismo y luego a 2400. Estos valores, porque esto no es un valor al azar, esto es como lo que vimos anteriormente. Gracias a esto nosotros podemos calcular eso, que si nosotros por ejemplo buscamos aquí en calculadora, aquí dice que dividimos 60 por la frecuencia que querramos, nosotros pusimos de 10, 20 y 30, entonces dividimos 60 entre 10, nos va a dar los 6, ¿ok? Que va a ser nuestra inspiración y expiración, ¿ok? Entonces, con ese valor, nosotros lo multiplicamos por 0,6, o sea, sería 6 por 0,6 y nos va a dar 3,6, ¿ok? Y después con esto podemos sacarlo en milisegundos. Pero ya con esto podemos, si conocen de Arduino, se podría poner 3600, ya que sabemos que 3 segundos son 3000, entonces se tendría que agregar solamente los 600. Y lo mismo para la pausa, ya que cuando nosotros inspiramos y expiramos, después de la expiración viene una pausa, no estamos simplemente inspirando y expirando todo el tiempo. Hay una pequeña pausa que se hace, porque si no sería una, digamos, como una frecuencia triangular que estaríamos haciendo y eso no es correcto. Siempre se tiene que inspirar, expirar y luego hay una pequeña pausa y luego se vuelve a inspirar. Y el mismo proceso siempre. Entonces, para sacar dicha pausa, sería nuestro periodo senal, que era 6, recordemos, por el 0,4. Y nos da 2,4, que serían 2400. Y ese sería el cálculo que se hace para esto. Entonces serían los mismos cálculos. Esto es para 10 por minuto. Este es para 20 y este es para 30. Y este es el de off, el de apagado. ¿Ok? Y aquí determinamos, digamos, como el sentido de giro del encoder. Aquí tenemos la variable donde se almacenan los mili. El tiempo, aquí definimos un tiempo de 5 milisegundos para que no lea posibles rebotes que tenga este encoder. Entonces no lea posibles señales falsas. Entonces, si el clock del encoder es alto, entonces nos va a estar diciendo que va a estar girando a la derecha. Entonces la posición del encoder se le va sumando, se va incrementando en 1. Y si no, se va decrementando en 1 también. Si es que es low en vez de high. Y con esto definimos nuestro arreglo de cuánto querramos que sea. Como nuestro arreglo son 3 opciones, que es 10 por minuto, 20 por minuto, 30 por minuto y la opción off,
en un arreglo sería de 0 a 3, ya que son 4 opciones. Se cuenta 0, 1, 2 y 3. Entonces aquí tenemos el máximo. Y bueno, como vemos, ese sería el código de nuestro proyecto, con sus posibles fallos y errores que se tendrían que solucionar, pero como es un principio de funcionamiento, no es algo profesional, entonces ahora vamos a mostrarle el funcionamiento de este circuito. Bueno, ahora vamos a ver el principio de funcionamiento de un ventilador mecánico. Esta es nuestra estructura de nuestro ventilador mecánico a escala, es algo bien básico, por lo tanto igual tiene su fallo, error y todo eso. Pero bueno, pasemos. Esta botella simula un ambu, entonces también va a ser presionada por este, digamos, tipo polea, que está accionada o que va a ser movida a través de este servomotor, que es de 20 kilos. Pero a pesar de ser de 20 kilos su torque, no tiene la fuerza suficiente para presionar la botella. Entonces, una mejora a futuro también podría ser buscar un motor a pasos, un motor reductor o simplemente un servomotor con más potencia. Bueno, esto también funciona a través de dos guías impresas en 3D. Todo lo que es verde está impreso en 3D. Estas son guías para que el rodamiento pueda circular a través de ella y no se salga de su carril. Y esta simplemente es como un arco que diseñé para la presión de la botella, digamos. Y aquí tiene su eje de rotación. Y bueno, aquí en el LCD Display nos pregunta la frecuencia señal que es la que queremos. Entonces nos pregunta si queremos de 10 por minuto, de 20 por minuto o de 30 por minuto. Vamos, y con el sensor de rotación podemos girar y seleccionar la que nosotros queramos. Vamos a presionar en 10 por minuto y vemos que empieza a funcionar. Y como les dije, el motor no tiene la fuerza suficiente o el torque suficiente para aplastar la botella. Entonces, como vemos, tiene el tiempo de retardo de inspiración y luego cuando sube tiene el tiempo de expiración más el tiempo de pausa que hay. Y bueno, ese sería el principio de funcionamiento del ventilador mecánico.